días. Antes que nada, es un honor, me da mucho gusto participar en este ejercicio. Yo los felicito a los organizadores. Creo que esto es lo que nos hace falta en el país, debatir ideas en el marco de respeto. Creo que hay una visión a veces equivocada de que lo que uno piensa tiene que pensar los demás. Y a mí me parece más bien que hay que respetar la diversidad de ideas y precisamente tratar de generar consensos a partir de ello. Entonces, encantado de estar aquí. Me encantaría estar una hora hablando de este tema, me apasiona, pero me voy a pegar lo más que pueda al tema. Déjenme abordarlo de dos lados. Primero, como herramienta, digamos, democrática, la revocación, y segundo, el caso de México. Yo soy un partidario total y absoluto de la revocación de mandato. O sea, creo que la ciudadanía debe de poder poner así, y no me da miedo coincidir en las palabras y en las frases con el presidente. Ahorita voy a disentir de él. Debe de poder poner a sus gobernantes, los debe de poder quitar. Me parece un derecho elemental y creo que le hubiéramos evitado mucho mal a México y a muchos estados si en el pasado hubiéramos quitado a algunos expresidentes que le hicieron terrible daño a este país y a algunos gobernadores, tanto pasados como actuales. Déjenme poner 3 ejemplos, pero hay ejemplos también de mi partido. Duarte, Chihuahua, Duarte, Veracruz, Borges, Quintana Roo. Yo creo que le hubiéramos hecho un bien a esos estados si los hubiéramos quitado a tiempo, sí. Y creo que me pueden poner ejemplos también de otros. Y no veo por qué debamos de privilegiar una supuesta estabilidad y certeza cuando es un desastre de gobierno el que tienes a cargo de esos gobernantes. Me parece entonces que fue una buena noticia que los mexicanos tengamos ahora el derecho de revocar a quien se le ha perdido la confianza, y por supuesto que tiene que ser una medida extrema y de castigo. ¿Cómo se definió? A mí me parece que muy bien en la Constitución. ¿Quién lo puede pedir? El 3% de la ciudadanía y la mitad más uno de los estados. ¿Quién lo organiza? El INE. ¿Quién es el encargado de difundir? El INE. ¿Se puede hacer propaganda gubernamental? No, está prohibido. ¿Se puede utilizar como medida para prolongar el mandato de alguien? No. Textualmente la Constitución dice que no se puede usar una consulta popular para prolongar el mandato de alguien, en este caso. ¿Cómo puede ser obligatorio si participa al menos el 40% de la población y de estos la mitad más uno votan por revocar a la persona? ¿Cuál es la pregunta? Pues exactamente quedó ya en la ley secundaria. ¿Estás o no de acuerdo en revocar a X persona, Andrés Manuel López Obrador, por pérdida de confianza o que continúe en su cargo? Respuesta: que se revoque o que continúe. Entonces, a mí me parece que está más que claro que es una herramienta específica que empodera al ciudadano frente a sus gobernantes, y a mí me da mucho gusto. Creo que tendemos en México a endiosar, a tratar como dioses a los gobernantes, y eso le ha hecho un daño terrible a este país. No son más que empleados de los ciudadanos, sí, un cargo muy importante, presidente o gobernador, pero me parece que hace bien a este país que sepan los gobernantes que si se portan mal, si son corruptos, si no dan resultados, los ciudadanos se pueden organizar y los pueden quitar. El solo hecho de saber que eso puede pasar, creo que tiende a meter en cintura de alguna manera a los propios gobernantes. Por supuesto que no soy ingenuo y sé que no es fácil hacerlo, pero me parece positivo el que pueda existir. Se dice mucho que es una herramienta que solo se utiliza en gobiernos autoritarios, populistas. Eso no es cierto. Y quizá el mejor ejemplo es que existe en Estados Unidos, que tiende a ser elevado como la máxima democracia. Pues hace unos meses se acaba de utilizar para el gobernador de California, y en el pasado se quitó un exgobernador, y ahí fue cuando entró Schwarzenegger. Ellos van al extremo de poner el listado de a quién quieres votar para poner. Lo pongo como ejemplo, no porque esté alabando, digamos, la democracia estadounidense, sino, digamos, en respuesta a las críticas que se hacen de que no existe en las democracias y que solo existe en países populistas. Esto no es cierto. Y si bien es cierto, no existe en Estados Unidos para presidente, no es porque no sea una herramienta aceptada, sino es porque existe la reelección cada 4 años, y es un mecanismo que sirve para premiar o castigar al gobernante. Esa es la respuesta. No es porque no sirva la herramienta de revocación. Bien, ya me alargué mucho, pero bueno, me voy al caso de México. La pregunta que yo dejo aquí es la siguiente: ¿cómo está México? En mi opinión, está terriblemente gobernado, pésimamente gobernado. Y me voy a 5 temas específicos. En seguridad, no me voy a meter a datos, nunca había estado tan violento como hoy. De hecho, si tomas los primeros 3 años de este presidente con los primeros 3 años de los últimos 2, a uno lo duplica y al otro lo triplica en homicidios dolosos.
Y por supuesto que es una, digamos, corriente que viene aumentando año con año, pero no se está haciendo nada para evitarlo. Al contrario, se está siguiendo el mismo esquema fracasado, digamos, del pasado, de gobiernos, incluyendo de mi partido, y que hoy no se ve que esto vaya a acabar con esa violencia. Parecería que hay un pacto en donde no se les agrede al crimen organizado, nada más que yo creo que no se enteró el crimen organizado, porque ellos siguen matando, extorsionando y secuestrando a mexicanos. En materia de empleo, llegó un punto donde se cerraron más de 1 millón de empresas. 20 millones de mexicanos estaban en una de 3 condiciones, o desempleados o subempleados, digamos con menos horas al día o menos días a la semana de trabajo, o si les ofrecías trabajo lo tomaban. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. O sea, no les quiso dar ni un solo apoyo adicional a los programas que ya tienen, que ya existían del pasado. Adultos mayores y becas, que qué bueno que existan, pero había millones de mexicanos que necesitaban el apoyo y no hubo poder humano que hiciera que te entrara en el corazón. En pobreza, 4 millones de nuevos pobres y más de 50 mexicanos que no les alcanza para comer y su canasta básica alimentaria y de gastos mínimos. En salud, 15 millones de personas nuevas, adicionales a las 20 que ya estaban, que no tienen servicio de seguridad social, digamos, y servicios de salud. En materia de justicia, persecuciones políticas, te meten a la cárcel sin haberte probado culpable, con prisión preventiva oficiosa. Y quizá lo más grave, el odio que se está sembrando en la población. Todos los días se ataca, se divide y se trata de hacer un lado a aquel mexicano que piensa distinto. Y yo me pregunto, si eso está pasando en mi país, ¿no vamos a tratar de quitar al gobernante? La respuesta para mí es, por supuesto que sí. O sea, si yo tengo en mis manos una herramienta para legalmente quitar a un mal gobernante, la voy a utilizar. Y primero, creo que tiene derecho los mexicanos. Vamos a ver si logran las firmas. Pero yo creo que sí las van a lograr, ¿eh? Y no las van a lograr porque Andrés Manuel se está organizando. Las van a lograr porque hay un sector de la población que está rechazando este mal gobierno. Si se logra ese porcentaje de firmas, yo diría, mexicanos, intentémoslo. No concibo cómo no podamos salir y luchar por cambiar este pésimo gobierno que tengamos. Me dicen, es que va a costar mucho, no tendría que costar tanto. Yo le diría al INE, organiza una consulta como la consulta popular. Y además, con el costo altísimo que estimó el INE, sigue siendo menos de lo que nos cuesta 2 días de deuda pública de este gobierno al año. 2 días el costo. Claro que vale la pena salir y luchar por cambiar nuestro país. Dicen que es un distractor, yo creo que no. Por primera ocasión nos van a poner en el centro del debate nacional lo que deberíamos estar debatiendo, si México está bien gobernado o mal gobernado. Yo creo que está pésimamente gobernado, pero tenemos que salir a dar el debate, pues. Si nos da miedo enfrentarnos a Andrés Manuel, porque está muy grande su potencia, pues entonces ya estamos derrotados desde ahorita para el 2024. Que no nos dé miedo no ganarle, no soy ingenuo, pero nos va a servir para organizarnos, nos va a servir para exponer lo mal que está este gobierno y prepararnos de cara al 2024. Yo no me doy por derrotado, cuando menos no en este momento. Saludos.